¿Y eso de los viejismos qué es? Hoy, en Cronistas del Tiempo, vamos a hablar precisamente de este concepto. Quédese con nosotros. Porque el envejecimiento, la vida es envejecimiento, entonces quien Es no verdad. comprende el envejecimiento no está comprendiendo casi nada. Impresionante cómo han logrado vencer, digamos, Vencer los los estereotipos, los estereotipos, viejismos, los es verdad, viejísimos. es verdad. Entonces que me trataba y gesticulaba y se deshacían pero también se esforzaba, sobre todo, en hacerme entender a mí que yo no le entendía, ¿no? O sea, ya Sí, daba por hecho que tú no le que entendías yo y no no la le escuchabas. entendía, Ya. claro. Un viejismo se lo define como todo este conjunto de discriminaciones, estigmas, estereotipos que se aplican a una persona adulta mayor exclusivamente por el hecho de su edad. Es decir, son todas esas mentiras infundadas que se generan en nuestra cultura, pero luego se van reproduciendo en el seno de la sociedad y que en realidad afectan negativamente a la imagen de las personas adultas mayores. Por ejemplo, si yo me relaciono con una persona adulta mayor teniendo en mente estos viejismos, pues lo voy a hacer desde la infravaloración, desde la desgana, desde el estigma. Entonces, en el programa de hoy lo que queremos es reflexionar sobre cuáles son los principales viejismos que se manejan en nuestra sociedad y cómo podemos desmentirlos. Uno de los viejismos comunes que solemos escuchar es que la vejez es una enfermedad. Nada más lejos de la realidad. La vejez es una etapa del ciclo vital a la que todos incluso esperamos llegar. Otro de los viejismos muy comunes es que las personas adultas mayores son como niños. Esto es absolutamente falso y además muy peyorativo, porque entre los niños y las personas adultas mayores hay toda una vida de distancia y nuestros mayores siempre merecen ser tratados con dignidad y respeto y desde el trato adulto. Otro de los viejismos que también solemos escuchar mucho es que la vejez es una etapa de pérdida y de sufrimiento. Pues ahí depende de quién la viva. Nosotros conocemos a muchas personas adultas mayores que viven esta etapa plenamente y con alegría. Todo ello va a depender de cómo se han preparado para vivirla y, por supuesto, de cuáles son sus recursos de afrontamiento. Habitualmente también escuchamos el viejismo de que la vejez es enfermedad y dependencia. Pero ahí nuevamente podemos recalcar que esto es falso, porque nosotros conocemos muchas personas longevas que están perfectamente activas y lúcidas. Ello va a depender de cuál es el nivel funcional que ellos tengan y, por supuesto, de cuáles han sido los hábitos de vida saludables que ellos han venido desarrollando durante toda su vida. Por último, otro de estos viejismos terribles que queremos desmarcar es el de que las personas adultas mayores no tienen nada que aportar. Todo lo contrario. Tienen muchísimo que aportar porque tienen toda una vida de experiencias y además, si se han formado y se han especializado, podrán compartir todo este conocimiento con las siguientes generaciones. Así que para poder reflexionar sobre este tema de los viejismos, hoy hemos invitado a una persona adulta mayor excepcional. Él es el magíster Luis Fernando Camacho, él es licenciado en Psicología, magíster en Salud Pública, tiene una especialidad también en Salud del Adulto Mayor. Así que muchas gracias, Luis Fernando, por haber aceptado nuestra invitación. Hola, Julia, mucho gusto de estar contigo. Y además tratando este tema, a mí cada vez me gusta más hablar de nosotros, de los adultos mayores, de los viejos, como se quiera decir, digamos en el buen sentido, siempre que es fruto de una buena actitud,
Entonces, muchas veces paso por alto algunas normas, digamos, de no hablar de viejos, sino de adultos mayores. Pero, y gracias por la oportunidad además para sentirme bien y funcional y al servicio de la comunidad, al servicio de la comprensión, porque el envejecimiento, la vida es envejecimiento, entonces quien Es no verdad. comprende el envejecimiento no está comprendiendo casi nada. Entonces, para empezar bueno, podemos empezar, digamos, hablando un poco, definiendo previamente cuál es el origen psíquico, digamos, de los estereotipos, en primer lugar, y que cuando se vuelven negativos ya se constituyen en verdaderos prejuicios, ¿no? Claro. Entonces, el ser humano tiene la necesidad de organizar su mundo, de alguna manera. Entonces, un mundo en el que todos son distintos y particulares es muy difícil de entender, muy difícil de comprender. Entonces, para facilitarse las cosas, establece algunas categorías, los negros, los blancos, ahí se van formando los estereotipos. Los hombres, las mujeres. Claro, los argentinos son futbolistas, los curas son españoles, claro. Y todo ese tipo de cosas. Claro. Que claro, uno lo hace mecánicamente, sin ninguna mala intención, pero cuando ya eso se convierte en prejuicio, ¿no es cierto?, es cuando ya tiene una carga negativa, es una antipatía. Que afecta a las relaciones también. Afecta a ¿no? las relaciones, Claro. Afecta a la persona, digamos, discriminada o estereotipada, prejuiciada, y también afecta, por ejemplo, principalmente en el caso de los viejismos, porque, digamos, ninguno de nosotros siendo blanco, habiendo nacido blanco, se va a volver negro, digamos. Claro. Pero todos los que ahora son niños, jóvenes, adolescentes, adultos menores, van a llegar con suerte a ser viejos, a ser adultos mayores. Entonces, toda aquella carga negativa de prejuicio que hoy los adolescentes tienen por los adultos mayores, al final de sus vidas van a ser víctimas de esa estructura mental, de ese comportamiento. Claro, ellos están contribuyendo hoy a perpetuar esta forma negativa de mirar, claro, que a futuro les puede afectar a ellos mismos, ¿no? Y eso puede ser, digamos, de alguna manera también un poco la llave, digamos, para tratar este asunto, ¿no? Claro, porque estas formas de clasificar que tú muy bien mencionas también pueden volverse formas de clasificar con una visión positiva, ¿no? Claro, también. Entonces, por ejemplo, bueno, esto alguna vez me han cedido el asiento, por ejemplo, en el Puma Qatari o cosas así, que de todas maneras son agradables y en tanto no sean muy recargadas, muy ampulosas. Pero lo peor es que no siempre es así. Claro. Entonces la mayor parte de los viejismos, porque por algo se les llama viejismos, si no podría tener otro nombre. Entonces tienen una carga peyorativa, sobre todo perjudicial al normal desarrollo del ser humano, al normal desarrollo de la vida, a que todos seamos medianamente felices, digamos. Entonces esas discriminaciones, esas antipatías con respecto, en este caso, a los adultos mayores,
pero en general son perjudiciales. Cuéntanos alguna otra anécdota, aparte de la del Puma Qatari, que bueno, en ese caso, como tú dices, incluso puede resultar agradable, pero alguna que no haya sido tan agradable, en la que Claro. a causa de estos viejismos tú te hayas sentido discriminado. Sí, cuando yo estaba precisamente haciendo mis trámites para la jubilación, entonces, claro, me tocaba ir con cierta frecuencia al Senasir. Y yo no sé si por casualidad o tal vez sería por mi número de carnet, yo no sé por qué razón, pero siempre me tocaba la misma funcionaria, una señora. Ya. Entonces que me trataba y gesticulaba y se deshacían pero también se esforzaba sobre todo en hacerme entender a mí que yo no le entendía. O sea, ya daba por hecho que tú no le Que entendías yo y no no la le escuchabas. entendía, Ya. claro. Y que no lo escuchaba bien. Entonces, claro, al principio, quiero decir, no me molestó en absoluto, porque además ya venían varios años de que recibía ese trato de diferentes personas. Entonces, pero después ya se fue haciendo pesado hasta que una vez yo le tuve que decir, ¿por qué me trata usted así? Claro. Trátame como a sus amigas de su edad, a otras niñas. Claro, ¿no? claro. Entonces... no me grite que la oigo, ¿no? Claro, le estoy Claro. oyendo, además le Claro. puedo entender y seguro que si usted me explica con una buena actitud, yo le voy a entender todo lo que me quiera explicar. Claro, ese Además, sobreesfuerzo que ella sí. hacía partía precisamente del prejuicio de que las personas adultas mayores no escuchan, no entienden, Entienden, no saben, ¿no? Claro. Terrible. Entonces, a ratos elevaba sus ojos así, blanqueaba un poco sus ojos, como decir, ¿por qué me has mandado a este? Dios mío, Dios mío. y trabajando en un sitio donde se gestionan las jubilaciones, bastante terrible la actitud. Claro. ¿Y qué pasa, querido Luis Fernando? ¿Qué crees tú que pasa cuando son las propias personas adultas mayores las que se creen estos viejismos, las que creen que esto que dice la sociedad sobre ellos es cierto? Claro, yo creo que esa es una actitud ya. La verdad es que en mi experiencia, eso no ha sido muy común. Afortunadamente. Gracias a Dios, sí. Claro. Pero sí, existen ya personas que están, digamos, como rendidas. Es un caso de rendición. Vaya. Ya. Me rindo y ya acepto, porque si todos los demás están de acuerdo en que soy así, Claro. de repente soy así, ¿no? Entonces, pero en general, las personas adultas mayores que conservan una cierta funcionalidad intelectual, una comprensión de lo que es su vida, de lo que son ellos, no lo aceptan. No lo aceptan. Claro que es una rebeldía que muchas veces no tiene mayor impacto, ¿no? Pero voy a aprovechar si no quieres algo antes, de comentar un poco una experiencia que se ha dado aquí. Sí, claro. La de Ahuicha, que tú la conoces Sí. también, y que es un ejemplo, yo creo, de cómo se puede asumir, no solamente asumir, sino incluso adoptar una actitud de lucha, de reversión, de disolución de lo que puede ser, de erradicación, que es una palabra tan interesante, del viejismo principalmente, ¿no? Aparte de otros prejuicios, otros ismos que son igualmente Nocivos para nocivos. la sociedad. Para la vida, todo. Claro, las Ahuichas es este grupo de mujeres adultas mayores que viven en comunidad y ellas se autosustentan, ¿verdad? Sí. Entraremos en eso. Sí, Voy sí. a hacer una descripción breve. Este es un grupo de mujeres adultas mayores, aymaras, inmigrantes en la ciudad de La Paz, que se han comenzado a organizar. Ellas habían vivido antes
antes de consolidarse en grupos que son propiamente comunitarios, porque reproducen eso, pero obviamente tienen a veces diferentes características porque están en un medio urbano como la ciudad de La Paz, en el que la vida en comunidad es a veces más dificultosa, siendo ellas en primer lugar discriminadas por mujer, en segundo lugar por indígena, en tercer lugar por pobre y finalmente por vieja. Entonces, cuádruple discriminación, qué barbaridad. Ya. Difícilmente vamos a encontrar un grupo humano que sea víctima de más discriminaciones, prácticamente de todo. Pero por iniciativa propia de ellas mismas, se comenzaron a juntar, comenzaron a vivir juntas, primero en casas alquiladas. De todas maneras, como sus exigencias en cuanto a la infraestructura, vivienda, claro, no son muchas, claro. Entonces se resolvió eso de una manera muy natural, ¿no? Y estando juntas ya comenzaron a trabajar, a hilar, porque en Ixchan mastican coca mientras hilan y luego tejen, y unos contactos que hubo así casuales, muy casuales, de Suecia, ellos les compran las prendas. Maravilloso. Entonces los 200 bolivianos que tenían como renta dignidad, porque además viviendo juntas, ya, porque muchas veces esa es una discriminación horrible, es un abuso, en realidad eso ya es un delito. Muchas veces sus hijos y nietos o las personas que viven con ellas el maltrato económico, claro. Les quitaban su renta dignidad. Sí. Pero estando juntas ya no. Claro. Entonces, y así es increíble cómo en poco tiempo se han parqueado, podríamos decir, y ahora son varios grupos ya, varias comunidades por toda la zona, y es impresionante cómo han logrado vencer, digamos. Vencer los estereotipos, los viejísimos, es verdad. Es verdad. Y eso, ¿por qué razón? Porque están juntas. Entonces yo creo que una manera de enfrentar esos es que es el contacto social. También alguna vez yo me he sentido víctima de viejismo, por ejemplo, cuando los adolescentes, en general los adolescentes, muchos adolescentes que he conocido, claro, ellos son los campeones, digamos, de la informática, de las computadoras, claro. Y no pierden oportunidad, digamos, cuando encuentran un adulto mayor, de un poco desafiar en esa materia. Entonces de eso yo no sé nada. Pero esto es importante también, o sea, mostrarle a las nuevas generaciones, bueno, tú sabes mucho de esto, yo sé mucho de otras cosas, o sea, cómo nos podemos complementar y enriquecer mutuamente también, ¿no? Eso es muy válido, ¿no? Eso. Entonces, no solamente decir yo soy esto, sino mira lo que yo puedo hacer. Yo de eso entiendo poco, de computadoras yo entiendo poco. Pero lo que sí, si tú me quieres enseñar, yo puedo aprender. Exactamente. Y seguramente voy a aprender solamente lo que necesito. ¿No? Una anécdota también con esto de las diferencias, digamos, intergeneracionales. Una Navidad, yo tenía, bueno, ahora ya son adultos también, pero en esa época mis sobrinos estaban
Han debido tener pues, alrededor de 10 años, 11. Y una Navidad yo no tenía dinero, no tenía aguinaldo seguramente. Entonces decidí regalarles unos trompos, que era el juguete claro. más divino que había tenido yo en la infancia. Entonces compré, que eran baratos, pues, Claro. ¿no? Un trozo de madera con su pita. con su pita. Entonces, y en esa época todavía habían aquí habían unos trompos muy famosos, que eran los Carrasco, Ya. que era un señor Carrasco que hizo los trompos. Y he conseguido esos 2 Carrascos, les regalo en Navidad. Al día siguiente voy, el 25, a ver el impacto de mis trompos. Y resulta que ellos habían abierto los regalos. Dijeron, ¿qué es esto? ¿Esto para qué sirve? Claro, ¿para qué sirve? ¿Cómo se usa? Y mi hermano, obviamente, él conocía, le decía, son trompos. Claro. ¿Y qué hacen? ¿Cómo se usa? Hay que hacer bailar. ¿Y cómo se hace bailar? Y mi hermano no sabía. Y nos distancian solamente 5 años. Pero él ya no aprendió, no sé por qué razón, ya no aprendió a hacer bailar. Entonces yo les he hecho una demostración, he hecho bailar directamente a la mano, el trompo. Claro, Impresionados. claro, cuando se trataba de jugar Pac-Man o cualquier juego de computadora, ellos... Capísimos. Claro, pero en esas otras... Entonces, claro que para ese tipo de relaciones, para que se hagan, digamos, ya generalizadas, que sean relaciones que se mantengan en toda la sociedad, en todos los estratos sociales y todo eso, porque para erradicar verdaderamente los prejuicios y los ismos, tendría que ser así. Y es difícil poder imponer un proceso de esa manera. Claro, pero se pueden generar programas de solidaridad o intercambio generacional que se llaman, ¿no? Exacto. Así Entonces, es. que se conozcan, obviamente en el contexto, digamos, de la práctica de disciplinas que puedan ser, no vamos a correr 100 metros planos Claro. con los adolescentes, en otras cosas, en las que ambos tengan, digamos, la oportunidad. Por ejemplo, esto de los juegos de antaño que decías tú, Claro. muy interesante. Claro que sí. Pues muchísimas gracias, Luis Fernando. La verdad es que todo lo que nos has comentado es muy valioso. Los viejismos son una forma de discriminación, como todas las que existen en nuestra sociedad. Y para yo dejar de discriminar tengo que conocer, comprender y acercarme, ¿no? Claro. Y eso es lo que tendríamos que hacer entre generaciones para poderlos erradicar. Porque es cuestión, los prejuicios también nacen del miedo. También. Entonces, para no tener miedo a alguien, a un grupo de gente, la única manera es conocerlo. Así es, así es. Nos tenemos que conocer Porque para uno valorarnos. siempre teme lo desconocido. Así es. Pues muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Aprovecho para recordarles que este podcast está siendo auspiciado por Los Almendros, Centro de Día y Residencia, que entre otras actividades de ocio y tiempo libre y culturales propone precisamente estos programas de intercambio generacional entre jóvenes y personas adultas mayores para conocernos y así no discriminarnos. Muchas gracias por haber estado con nosotros hoy. Les animamos a que destierren todos estos viejismos y a que los sustituyan por una forma positiva y respetuosa de pensar sobre la vejez y sobre aquellos que envejecen. De esta forma crearemos una sociedad más justa para todas las edades. Gracias, nos vemos en una siguiente oportunidad. Síganos en redes sociales.